Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de mate. En esta ocasión nos piden resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces lo que podemos, intuir es que, pueden ser ecuaciones diferenciales del tipo exactas. Entonces lo primero, vamos a ver, entonces resolvamos el primero. Entonces nos dice que es y por el logaritmo natural de y más y por Euler a la x de x más x más y por el coseno de y igual a cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar si la ecuación es exacta o no. Entonces tomamos la derivada parcial de m, esto de acá es m y esto de acá es n. La derivada parcial de m con respecto a y, y esto entonces es igual a, entonces esta es la derivada de un producto, entonces sería la derivada del primero por el segundo, entonces sería el logaritmo natural de y, más el primero por la derivada del segundo, entonces sería y, pues sobre y, entonces esto es 1. Y aquí entonces la derivada sería más Euler a la x, porque simplemente esto se actúa como una constante. Entonces vamos a tener que esta derivada, esta primera derivada es el logaritmo natural de y más 1 más Euler a la x. Y ahorita tomamos la derivada de n con respecto a x, y esto es 1 y ya, porque esto todo depende de y, entonces esto es 0. Entonces, claramente no es una ecuación exacta. Entonces, vamos a hallar el factor integrante, como lo explico en un video anterior. Y te dejo el enlace del video en la parte superior de la pantalla. Entonces, tomamos la derivada de m. Vamos a intentar primero hallarlo por el lado del x. A ver qué nos sale. La derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x por 1 sobre n. Entonces esto es igual ¿a qué? Al logaritmo natural. ¿Por qué? Entonces se toma esto menos esto. Entonces simplemente quedaría esto de acá, el logaritmo natural de y más Euler a la x por 1 sobre x más y coseno de y. Entonces pues claramente, no se puede no se puede factorizar nada, pues para que nos quede algo en términos de x. Entonces ahí uno se da cuenta que es mejor arrancar a mirar por el otro lado, para que nos quede un factor integrante en términos de y. Entonces nos queda esto por 1 sobre m, por 1 sobre m. Y entonces esto es igual a ¿qué? Esto es igual a esto menos esto, entonces nos quedaría menos el logaritmo natural de y menos Euler a la x por 1 sobre m, entonces sería, esto es m, entonces sería 1 sobre y por el logaritmo natural de y más y por Euler a la x. Y entonces esto es igual a ¿qué? Aquí podemos simplificar una y, entonces nos queda acá, esto acá podemos simplificar el menos. Y aquí abajo podemos simplificar una y, entonces nos queda y factor común del logaritmo natural de y más Euler a la x. Entonces de esta manera pues podemos simplificar este con este. Entonces esto ya nos queda menos 1 sobre y. Y esto va a ser igual a 1 sobre mu por d mu por dy. Entonces nuevamente se integra. Entonces nos queda menos 1 sobre y por dy es igual a la integral de 1 sobre mu por d mu. Entonces esto nos da que es menos el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de mu. Y entonces si le elevamos toda la exponencial, esto nos queda esto menos el logaritmo de y esto queda igual al logaritmo de mu. Pero pues por las propiedades del logaritmo, este menos podemos dejarlo acá y entonces ya todo nos quedaría de esta manera. Nos queda que mu es igual a y a la menos 1. Entonces este va a ser nuestro factor integrante. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer
es simplemente multiplicar por ese factor integrante nuestra ecuación original. Entonces tenemos que, si multiplicamos, recordando, o sea, la ecuación es y por el logaritmo natural de y más y por Euler a la x. Esta es la ecuación original de x más y por el coseno de y igual a 0. Entonces multiplicamos por el mu, que es 1 sobre y, entonces nos queda el logaritmo natural de y más Euler a la x de x más x sobre y más el coseno de y, todo esto por dy, y todo esto es igual a 0. Ahora pues verificamos nuevamente si tenemos nuestra condición para que sea exacta. Entonces esto nos da 1 sobre y no más, y esto la derivada de n, o sea, esto va a ser el m barrita y esto va a ser nuestro n barrita de x. Esto va a ser simplemente 1 sobre y. Luego entonces sí cumple con la condición de ser exacta. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer pues es encontrar nuestra ecuación, la función que satisface eso. Tenemos que la derivada de f con respecto a x, o sea, nosotros nuevamente tenemos que la solución para esta ecuación va a ser una constante, pero entonces la derivada de f con respecto a x pues va a ser este pedacito de acá. Entonces es el logaritmo natural de y más Euler a la x. Entonces si nosotros integramos, entonces vamos a tener que el f de x, y es igual a la integral del logaritmo de y más Euler a la x, todo esto por dx más h de y. Y entonces esto es igual a ¿qué? Es simplemente estamos integrando con respecto a x, entonces esto es como si fuera una constante, entonces nos quedaría x por el logaritmo natural de y más, pues la integral de esto es simplemente Euler a la x más h de y. Entonces ahorita para encontrar esta, pues como lo hemos hecho anteriormente, simplemente derivar esto con respecto a y, sacarle la derivada parcial con respecto a y. Entonces esto nos queda x sobre y ya, y el Euler a la x se va. Por lo tanto, entonces, bueno, aquí nos queda más h' de y. Por lo tanto, el h' de y es igual al coseno de y. Entonces de esta manera vamos a tener que, integrando esto, entonces pues el h de y pues va a ser igual al seno de y. Y pues ya, ahí ya está. Tenemos que entonces la función f de xy va a ser igual a x por el logaritmo natural de y más Euler a la x más el seno de y. Y pues esto es una constante, entonces pues en general puede ser igual a una constante. Y entonces ahí tenemos la solución para el primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio es este, x menos y por dx más x de y. Entonces esto es igual a 0. Entonces nuevamente pues verificamos, esto va a ser m y esto va a ser n, el x solito, que a ver si son iguales, pero acá nos da menos 1 y la derivada de n con respecto a x pues es 1. Por lo tanto, entonces no es una ecuación exacta. Entonces vamos a encontrar el factor integrante. Este sí ya lo voy a hacer un poco más rápido, entonces simplemente cogemos la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x por 1 sobre n, pero n es 1 sobre x. Entonces, pero esto es igual a ¿qué? Menos 1 menos 1, entonces daría menos 2 por x. Y esto es igual a pues 1 sobre mu de x. Entonces, nuevamente volvemos a integrar 1 sobre x por dx, y esto es igual a 1 sobre mu de mu, y esto pues nos queda entonces menos 2 por el logaritmo natural de x más esto es igual al logaritmo natural de mu. Entonces pues volvemos a elevar a la exponencial y esto pues se queda, este menos 2 lo podemos elevar acá, entonces esto al final nos queda que mu va a ser x menos 2 igual a, o sea, mu va a ser igual a x menos 2, x elevado a la menos 2. Y entonces, o sea, es equivalente a tener 1 sobre x al cuadrado igual a mu. Entonces ya teniendo el factor integrante, entonces volvemos a escribir nuestra ecuación original, la
la original, y esto es de x más x de y todo esto es igual a 0. Entonces multiplicamos por el factor integrante, que es 1 sobre x al cuadrado, o sea, toda la ecuación. Entonces acá nos queda x menos y, todo esto sobre x al cuadrado de x, más, y pues acá x por 1 sobre x al cuadrado, pues entonces nos queda 1 sobre x de y igual a 0. Ahora este va a ser nuestro m barrita y este va a ser nuestro n barrita, y verificamos que ahora sí sea exacta. Entonces si derivamos con respecto a y, pues simplemente nos va a dar menos 1 sobre x al cuadrado, es derivar esto, y la derivada de n con respecto a x es simplemente menos 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, entonces es una ecuación exacta, y ya podemos entonces hallar la solución de la ecuación. Nuevamente tenemos que la derivada de f con respecto a x pues es m barrita, entonces podemos coger de la siguiente manera, aunque bueno, si nos ponemos a observar es más sencillo, o sea, es muchísimo más sencillo llegar a la solución si cogemos solo este pedazo. Entonces, en vez de tomar como referencia al x, vamos a tomar como referencia la y. Entonces, tenemos que esta derivada es igual a 1 sobre x. Entonces, si nosotros integramos, entonces vamos a tener que f de x, y va a ser igual a la integral de 1 sobre x por dy más un h de x. Y entonces, pues esto es igual a ¿qué? Pues aquí es muy sencillo, esto nos quedaría xy más un h de x. Entonces ahorita sacamos la derivada parcial de f con respecto a x. Y entonces esto es igual a 1 sobre y. Ah, no. Uy, espérense que aquí me equivoqué. Aquí es y sobre x. Ahí cometí un errorcito. Y ahora si derivamos, entonces con respecto a x esto nos queda menos. Aquí y es una constante, x al cuadrado más h' de x. Pero entonces, ¿nosotros qué tenemos aquí? Nosotros tenemos que m barrita es igual a x menos y sobre x al cuadrado, que podemos separar esta resta, y nos queda que es x sobre x al cuadrado menos y sobre x al cuadrado. Y entonces esto es 1 sobre x menos y sobre x al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos este menos y sobre x al cuadrado. Entonces h' de x, de x va a ser igual a 1 sobre x. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que nuestra función h de x es igual al logaritmo natural de x. Y entonces ya, siendo así, entonces pues ya tenemos nuestra solución. Pues nuestra solución va a ser f de x, y igual a y sobre x más el logaritmo natural de x. Y pues nuevamente esto se puede ver igualado a una constante c. Y entonces hemos terminado nuestro video. Si te gustó el video, por favor regálame tu like, y si quieres saber un poco más de contenido, suscríbete a mi canal. Y si tienes alguna duda o un comentario, por favor házmelo saber.